versículo 16. ¿Lo tiene ahí? Y si no lo tiene ahí, pues está proyectando ahí en frente de usted para que lo pueda leer. Sígame con su vista, le voy a dar lectura. Es un texto un poco largo, hasta el versículo 27. Lo voy a leer y posteriormente me acompaña a hacer una oración. Dice la palabra de Dios: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Vamos a orar, pídale a Dios que bendiga su palabra y nos hable en esta mañana. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias por tu presencia, por permitirnos estar aquí en esta casa de oración. Mi Dios, escuchando tu palabra, adorándote, Padre, y ahora queremos también seguir estudiando, meditando en este texto bíblico, que sabemos que es tu palabra, Padre, pero reconocemos nuestra incapacidad, nuestras deficiencias, nuestro pecado, Señor, nuestra maldad, Dios, y tu palabra es santa, es perfecta. No tiene fallas, no tiene errores, Señor, y nosotros estamos lejos, Señor, de esa santidad. Por eso rogamos, Dios, que nos ilumines por medio de tu Espíritu Santo, bendiga nuestras vidas, nos guíe, Señor, guía a quien hoy habla, a quien hoy predica, sosténgalo, mi Dios, para que pueda ser fiel a la palabra, que pueda trazar con precisión la palabra de verdad. Y mi Dios, a quien hoy escucha, Señor, que nos dé un corazón, Señor, listo como una tierra fértil que ha de ser sembrada, para que su palabra haga efecto en nosotros de tal manera que quiera usted en su misericordia, aquel que no le conozca le pueda conocer en esta tarde, el que está lejos de usted se acerque, se reconcilie con el Padre, y aquel, Señor, que está cerca, quizá caminando, pueda crecer más y más, de tal manera que podamos crecer en adorarlo, en alabarlo, en glorificar su nombre y en la edificación de su palabra. En el nombre santo de Cristo Jesús se lo rogamos, y la iglesia de Cristo dice amén. Hemos estado estudiando esta carta del apóstol Pablo a los Corintios. Cada domingo ya llevamos semanas y llegamos al capítulo 9. Viene hablando del mismo tema desde el capítulo 8. A veces nosotros cometemos el error de agarrar un solo versículo y predicamos de él, no porque esté mal, pero tenemos que conocer el contexto de lo que viene hablando. Y aquí hay una sola idea, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11. Pablo viene hablando de un mismo tema, acerca de la libertad cristiana, de cómo se usa.
Y en esta ocasión, en el versículo 9 del capítulo 16 en adelante al 27, habla acerca de galardones, de premios. ¿Tú sabías que cuando lleguemos a la presencia de Dios va a haber premios? ¿Sí sabías eso? Que va a haber galardones. ¿Qué serán los galardones? Dice la Biblia que son coronas. Sin embargo, esto de coronas nada más es una figura que la iglesia primitiva entendía, porque en los Juegos Olímpicos, al lugar de darles una medalla, se les daba una corona de flores. Entonces, es como una referencia nada más para que entendieran que iba a haber una premiación. La realidad es que no nos dice la Biblia qué es, pero sí habla de un galardón, de algo majestuoso, de algo hermoso que nos será dado. La Biblia habla acerca, bueno, estas coronas serán dadas por las obras que hagamos de este lado de la eternidad. Es como que va a ser premiado en las buenas obras, así como también las malas obras se nos van a quitar los premios. Van a decir, no, pues tú no hiciste nada de lo que te tocaba hacer, esta corona era para ti, pero te será quitada. Entonces, o no te será dada, que es lo mismo. La Biblia habla de la corona de regocijo, de justicia, la corona incorruptible de gloria, la corona de la vida. Y todo esto por diferentes cosas que podamos hacer de este lado de la eternidad. Ojo, mis hermanos, no habla de la salvación. La salvación, el que yo pueda estar con Dios un día en la eternidad, no es por obras. ¿Por qué es? Por gracia. ¿Sí? La gracia de Cristo es que somos salvos. Tú y yo no podemos hacer nada, ninguna obra, por buenas obras que hiciéramos, para ser salvos. Es una obra que Cristo hizo en la cruz y que todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe les es dado salvación por su obra. Nosotros no tenemos mérito en eso, nada de mérito en eso. Es una obra completamente de Cristo, su sacrificio, su muerte, eso es la salvación. Entonces, estos galardones no tienen nada que ver con la salvación. Sin embargo, aquel que es salvo va a ser galardonado según sus obras en esta tierra. ¿Es claro lo que mencionamos? Muy bien. Este texto que acabamos de leer habla en específico de una recompensa, que esa recompensa es por llevar almas a los pies de Cristo. Cuando yo evangelizo a alguien, cuando le comparto la palabra a alguien, si esa persona se arrepiente y el Espíritu Santo obra en él, esta persona entra al reino de Dios porque por gracia ha sido salvo, porque ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero esa tarea de ir a compartir la palabra es la que Dios premia, es la que Dios galardona. Pablo en el capítulo 8 de esta carta viene hablando acerca de las libertades cristianas, que tenemos límites. Dice Dios, somos libres, ya no estamos bajo la ley, somos libres de hacer muchas cosas, dentro de lo que no es pecado tenemos libertad, pero hay límites, ¿se acuerdan? El límite es el amor al hermano y el límite también es la conciencia. Si tu conciencia te dice que está mal, pues no lo hagas, ese es un límite. Después en el capítulo 9, Pablo nos enseña cómo se aplica esta libertad cristiana. Pablo tenía problemas con la iglesia de Corinto, porque la iglesia no estaba de acuerdo con cosas que hacía Pablo, aunque eran su derecho. Una de las cosas con las que no estaba de acuerdo era con que se le diera un salario. Decían, ¿y por qué se le va a dar salario si ese ni apóstol es? No porque Pablo viviera en pecado, sino por el pasado de Pablo. Pablo había sido perseguidor y asesino de la iglesia cristiana. Entonces, cuando se convierte al cristianismo, Dios lo hace apóstol y empieza a evangelizar, mucha gente lo veía con ojos de, ¿y por qué él? Él no es merecedor de esto, él es malo. Y Pablo entiende que eso estaba siendo piedra de tropiezo para que la gente pudiera venir a los pies de Cristo. Y él dice, yo renuncio a mi derecho como apóstol de recibir un salario, aunque quede claro que eso es un derecho que yo tengo porque Dios me lo ha dado, porque trabajo en la obra de Dios. Pero renuncio a eso para que nadie pueda poner de pretexto que por mi culpa no aceptaron a Cristo. Eso jamás va a pasar. Entonces Pablo renuncia a ese derecho. Y luego del versículo 16 en adelante, es un mismo capítulo donde habla de este tema. No es que cambie de tema, viene hablando del mismo tema, de la libertad cristiana, de renunciar al derecho. Pero ahora él hace énfasis en esto. Él dice, además, el tema del salario es relevante, porque esto es algo que es irrelevante, porque esto es algo que está aquí en la tierra. Yo estoy luchando
y me estoy esforzando por un galardón eterno. O sea, no importa que aquí nadie me lo reconozca, no importa incluso si me quieren dar un sueldo o no, porque mi esfuerzo tiene que ver con lo eterno. Mi gloria es estar con Cristo un día y Dios va a recompensar el trabajo. Entonces, es por eso que yo no me preocupo. Porque mi objetivo está en la eternidad y el galardón que va a dar allá vale más que cualquier premio o salario que se pudiera dar aquí e incluso la gratitud que pudiera yo recibir. Entonces Pablo habla acerca de estos galardones en la eternidad, pero hace énfasis también en una cosa y él dice, ten cuidado porque también estos galardones podemos perderlos. Podemos quizá haber hecho una buena obra, ganado el galardón, el premio que Dios tenía para nosotros, pero las malas obras o hacer lo contrario de lo que Dios nos dice puede hacer que tú pierdas ese galardón. Entonces, lo que vamos a ver hoy, mi hermano, es lo que nos dice Pablo en estos textos. Procura no perder la recompensa que Dios tiene para ti. Procura no perder la recompensa que Dios tiene para ti. A veces no pensamos en esto, mis hermanos. Estamos tan enfocados en el aquí y en el ahora, en construir aquí, en ser galardonados aquí, en las recompensas humanas. Mis hermanos, si nos morimos y no nos llevamos nada, y es como que Pablo dice, inviértele allá y procura no perderlo por estar enfocados en las cosas terrenales. Y hay podemos dividir este texto en 3 encabezados. El primero es que la recompensa no es por predicar el mensaje, porque recuerden que vamos a ver que esta recompensa tiene que ver con llevar gente a Cristo, pero no es por predicar el mensaje, sino por hacerlo de buena voluntad. Eso está del versículo 16 al 18. Y luego vamos a ver la recompensa es por hacernos siervos de los demás, del 18 al 22 y del 23 al 27. Pablo habla acerca de que la recompensa es por negarnos a nosotros mismos y tener dominio propio. Entonces, el primer punto, el primer encabezado, esta es la primera enseñanza que da Pablo aquí, es que la recompensa no es por predicar en sí mismo el mensaje, sino por hacerlo de buena voluntad. Nosotros podemos pensar, mis hermanos, y los testigos de Jehová piensan de esta manera, este es un buen texto para evangelizar a un testigo de Jehová. Quizá podemos nosotros también pensar, mis hermanos, que hay una recompensa por ir y compartir el evangelio de la palabra de Dios. O sea, el hecho de esforzarme, de ir a una misión, de trabajar con un vecino, de trabajar con un amigo, para comunicarle la palabra de Dios. Y yo digo, me estoy ganando una recompensa. Sin embargo, mis hermanos, la recompensa no es en sí mismo por predicar la palabra de Dios. De hecho, va a haber personas que el día que lleguen a Dios, personas que predicaron el evangelio, que Dios les diga, nunca os conocí. Están destinados al infierno. ¿Cómo que están destinados al infierno? Sí, esas personas quizá le van a decir, Señor, pero yo prediqué cuando estaba en la tierra. ¿Cómo es que, dónde está mi recompensa? ¿Por qué voy al infierno? Y el Señor Jesús les va a contestar, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y ellos quizá van a querer su recompensa por haber predicado la palabra de Dios. Y Dios dice, no, la recompensa no es por predicar la palabra de Dios. Tan es así que no hay recompensa para este grupo de personas. Entonces, no nos confundamos, mis hermanos, pensando que hay una recompensa por el hecho de predicar. Incluso va a haber dentro de este grupo que se presenta en Mateo 7:21 de personas que pensaron que eran creyentes. Va a haber pastores que pensaron, evangelistas, misioneros, maestros, que pensaron que eran creyentes, que eran hijos de Dios, pero se estaban engañando a ellos mismos porque vivían una vida de pecado. Nunca quisieron renunciar a su pecado para someterse al Padre, para someterse al mandamiento de Cristo. Y eso es en automático, pues no eres cristiano, nunca quisiste sujetarte a los mandamientos de Dios, nunca quisiste someterte al señorío de Cristo. Entonces, no por compartir ya eras cristiano. Y esa confusión que va a tener ese grupo de personas creyendo que por servir tenían ganado
el cielo. No, mis hermanos, nosotros no vamos al cielo por servir o por no servir, por predicar o no predicar, por hacer buenas obras o hacer malas obras. Nosotros vamos a la eternidad con Dios porque Cristo murió por nosotros, porque Él derramó su sangre para que tú fueras perdonado por tus pecados. Y si tú vienes a Cristo con un corazón arrepentido, reconociéndole, eso te da la salvación de parte de Dios. Amén. Entonces, eso es lo primero que aclara Pablo en este punto. Que el hecho de predicar la palabra de Dios no es lo que trae tu recompensa. ¿Por qué? Porque el hecho de ir a compartir no es algo que ni siquiera sale de nosotros, es algo que Dios pone en tu corazón y es algo que Dios te manda a hacer. Acompáñame al versículo 16 y 17. Dice Pablo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Nota que no es el hecho de llevar el evangelio, es hacerlo de buena voluntad. Y ahorita vamos a ver eso, porque nos podemos ir con la finta de decir, es que lo tengo que hacer de corazón. No tiene nada que ver con eso. Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál es mi galardón? Dice el versículo 18. Entonces, Pablo está diciendo aquí que en sí mismo el llevar el evangelio no es por lo que va a ser galardonado. De hecho, él habla de que esto no es algo que nazca de él, no es algo que él haya deseado hacer. Dice el versículo, me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no lo hago. Mis hermanos, Pablo está en otras palabras diciendo, ¿no es esto lo que yo quería hacer? Dios no me preguntó si yo quería ir a llevar la palabra del evangelio. Él me dio una comisión. Y ay de mí si no lo hago. Una comisión, mis hermanos, es algo que valioso para quien te la da. Te la entrega, la pone en tus manos para que tú la puedas llevar a cabo. Pero es algo que Él te está diciendo, ve y haz. No es algo que Dios nos pregunta. En el Evangelio de Mateo, cuando dice, id y haced discípulos a todas las naciones, no es algo que Dios nos pregunta. Oigan, iglesia, ¿cómo ven si vamos y evangelizamos? ¿Tendrán oportunidad? Ese no es Dios. ¿Qué dice Dios? Id, es mandamiento, y haced discípulos a todas las naciones. Ese verbo está escrito en imperativo. ¿Sabes qué es eso? Es una orden de parte de Dios. Vas y compartes la palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice, pues es que a mí Dios no me preguntó si yo quería o no quería hacerlo. Y esa es una comisión para toda la iglesia. Y de paso, mis hermanos, el llamado a ir a predicar, a ser misionero, a ser pastor, a ser maestro, no es algo que Dios te pregunta si quieres hacerlo o no. El llamado es, Dios pone en nuestro corazón hacerlo. Y hay de nosotros si no lo hacemos. Y aunque no querramos, mis hermanos, Dios dice, no te estoy preguntando, lo vas a hacer. En Jeremías capítulo 20, el profeta estaba desanimado con ir a compartir la palabra, estaba frustrado, estaba triste porque había rechazo, porque había burla. A quien él le compartía se burlaban de él, lo rechazaban, y Jeremías se puso triste, se desanimó y dijo, ya no voy a predicar, ya no voy a llevar la palabra. Versículo 9 del capítulo 20 dice, y dije, no me acordaré más de él. Se quería hasta alejar de Dios. Dice, ni hablaré más en su nombre.
¿Cuántos han dicho así cuando no les hacen caso, que están evangelizando a alguien y ese alguien ya no los quiere escuchar, o les azotan la puerta, o alguien que ya tienen mucho tiempo tratando de compartirle la palabra, te escucha por un tiempo y luego te cierra la puerta y te desanimas y dices, ya no voy a compartir más, ya no quiero? Sí, ¿cómo no? Como si fuera opcional. Mira lo que le pasó a Jeremías cuando puso eso en su corazón. Dice, no hablaré en tu nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Dice Jeremías, lo que yo quería era ya no compartirle, porque la gente no escucha. Me desanimé. Pero adentro de mí había un fuego que me quemaba hasta los huesos. No pude dejar de compartir la palabra. No pude yo dejar de hacerlo. Y Jeremías tuvo que seguir profetizando. Quizá el ejemplo más claro de que no eres tú, sino es un mandamiento de Dios y Dios es el que te lleva, Dios es el que pone ese fuego en tu corazón para que vayas a compartirle la palabra a alguien. Quizá el ejemplo más fuerte es el ejemplo de Jonás. ¿Cuántos conocen la historia de Jonás? Era un profeta de Dios que Dios manda y dice, ve, predícale en aquella ciudad de Nínive, predícales el arrepentimiento, predícales que hay un Dios. Y Jonás le dijo a Dios que sí, pero no le dijo cuándo. Dijo, sí Señor, sí voy a ir. ¿Para dónde queda Nínive? Para allá. Y Jonás bien listo, dijo, pues yo me voy para acá. Para no hacer la historia larga, Jonás terminó en el vientre de un gran pez. Y aún, fíjate, la dureza de su corazón, decía Jonás, pues si quieres ya llévame Señor, pero yo no voy a ir a predicar la palabra. ¿Por qué, Jonás? Pues porque se van a arrepentir y tú los vas a perdonar y yo no quiero que los perdones, porque son los enemigos de mi pueblo. Ellos mataron a familia que yo tenía. Y como sé que tú eres misericordioso y bueno, cuando yo les hable, si me estás mandando a hablarles es porque los vas a perdonar y yo no quiero. Entonces si quieres mejor ya llévame, pero yo no los voy a hablar. Y dice Dios, no vas a hablar. No, pues ahí te quedas en el vientre de la ballena hasta que reflexiones. O del gran pez, ¿verdad? Porque se desgarran las vestiduras algunos si digo ballena o gran pez. Mis hermanos, y en el vientre del gran pez, Jonás tardó 3 días. Cuando empezó, yo creo que con los ácidos ahí entre las acel, todo lo que se estaba comiendo ese gran pez, dijo, no Señor, ya pensé bien las cosas. Creo que sí, siempre sí voy a ir a compartir tu evangelio. Yo creo que era un mal pensamiento que yo tenía. Y dice, bueno, qué bueno. Justo eso era lo que quería Jonás. Mis hermanos, ¿de dónde nació? ¿De Jonás o de Dios? ¿Qué mérito tuvo Jonás si fue Dios el que le puso en su corazón y fue Dios quien le jaló las orejas a llevar la palabra de Dios? Entonces imagínate que Jonás llega y comparte la palabra y pasó lo que dijo Jonás, se arrepintieron, Dios perdonó en Nínive. ¿Jonás merecerá galardón por eso cuando llegue a la eternidad? No. ¿Por qué no, hermanos? Si sí fue, sí, pero no fue por él. No había mérito en lo que él estaba haciendo. Fue Dios quien puso en su corazón el querer como el hacer y fue el que lo llevó a hacer eso y fue el que lo obligó a hacer eso. En eso no hay mérito. Y eso es lo mismo que está diciendo Pablo en 1 Corintios 9:18. Dice, ¿cuál será mi galardón? Si predico la palabra, es que eso no es mío. Dios me mandó y hay de mí si no lo hago. Y hay de mí si no lo hago bien. Hay de mí si no soy fiel, pero eso no es mío. Entonces, el galardón, mis hermanos, no viene por llevar propiamente el evangelio. Dice Pablo, y usa estas palabras, dice, pero si lo hago de buena gana, entonces recibiré galardón. ¿Y qué significa esto de hacerlo de buena gana? Es que tienes que ir bien contentote a predicar la palabra. No se refiere a eso, mis hermanos, porque los que han compartido la palabra, los que van a misiones, los que sirven en un ministerio donde se enseña la palabra de Dios en alguna clase con un niño, ¿siempre tienes ganas de hacerlo? ¿Siempre tienes ganas de compartir el evangelio? ¿Siempre tienes ganas de ir a misiones? Mira, los misioneros se me quedan viendo así de, pues no, mis hermanos, no es cierto.
A veces va uno enojado, a veces va uno desanimado, a veces va uno triste, a veces va uno sin ganas. Pero tienes que ir porque Dios te ha mandado. Entonces, pero compartes la palabra. No, mis hermanos, nosotros no controlamos nuestros sentimientos en ese sentido. No siempre vamos con la mejor actitud. Lo hacemos porque Dios nos ha mandado, pero no siempre lo hacemos con el corazón más dispuesto. Entonces no se refiere a hacerlo contento. A veces vamos a ir tristes, a veces vamos a ir desconsolados. No se refiere a hacerlo de buena gana. Entonces, ¿a qué se refiere? Dice Pablo en el versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Qué es hacerlo entonces de buena voluntad? Dice Pablo, mi galardón no es predicar el Evangelio. Mi galardón no va a venir porque yo comparta la palabra de Dios. Mi galardón va a venir porque yo lo hago gratuitamente. Ah, entonces el galardón viene cuando no recibimos nada y lo hacemos gratis, ya entendí. No, eso no está diciendo Pablo. Lo que Pablo está hablando es acerca de la libertad cristiana y del sacrificio que hace una persona para que otra persona pueda venir a los pies de Cristo. Pablo había sacrificado su salario, su derecho, con tal de no ser piedra de tropiezo para que otros pudieran venir a Cristo. No era la acción de renunciar a su salario, sino lo que había en el corazón de Pablo de hacer un sacrificio para que otra persona viniera a los pies de Cristo. Pudo haber sido otra cosa. Aquí coincide que era un tema de salario. Por eso Pablo dice, mi galardón está en que yo estoy haciendo un sacrificio en mi vida, cualquiera que éste sea, con tal de que una persona, por amor a esa persona, pueda venir a los pies de Jesucristo. Entonces, eso es hacerlo de buena voluntad. Entonces, la recompensa no viene por predicar la palabra, sino realmente hacerlo de buena voluntad, lo que conlleva un sacrificio. Y Pablo lo va a complementar con ejemplos enseguida. Del versículo 19 al versículo 27 nos enseña a qué se refiere esto de hacerlo de buena voluntad. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. La recompensa es por hacernos siervos de los demás. Dice Pablo, la recompensa no es por predicar, la recompensa es porque te hagas siervo de las otras personas. Dice el versículo 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Esta es la clave, mis hermanos, del texto. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Dice Pablo, el galardón, cuida tu galardón. El galardón no es por predicar, porque eso Dios te lo puso y Dios te mandó. Y si no te gusta, lo vas a hacer de todas maneras. Y si no quieres, de todas maneras, Dios te va a llevar a hacerlo. No hay premio en eso. Pero si lo hago de buena voluntad, ahí hay galardón. Entonces la recompensa de hacerlo de buena voluntad entra cuando yo me sujeto como siervo a las demás personas. Por lo cual yo siendo libre, dice Pablo, o sea, soy libre de no hacerlo, pero me he hecho siervo a todos para ganar a mayor número. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que él está dispuesto a cambiar hábitos, preferencias, estilos de vida, no que sean pecado, o sea, son cosas buenas que Pablo tenía derecho a hacerlas, pero él está dispuesto a cambiarlos si alguna de esas cosas era piedra de tropiezo para que alguien viniera a los pies de Cristo. O sea, dice Pablo, yo me voy a sacrificar en cualquier cosa que me tenga que sacrificar si estoy siendo estorbo para que alguien venga a Cristo. Oiga, hermano, pero eso es injusto. O sea, lo que nos está diciendo es que si a alguien dice, yo no voy a la iglesia porque el hermano Alex usa pantalones azules y para mí eso es pecado, yo por eso no voy a esa iglesia. Yo tengo dos opciones, decir, pues no es pecado y hágale como quiera, si quiere venir venga y si no, no venga. O sacrificar mi derecho de ponerme pantalones azules, ¿soy claro? Y ahora ponerme puros negros. ¿De cuál le gustan, hermano? No, pues los negros son los que no son... Bueno, de ahora en adelante puro negro, hermano, voy a usar. Estoy sacrificando mi derecho con tal de que esa persona no sea yo piedra de tropiezo para que venga a los pies de Jesucristo, por amor a esa persona.
Hermano, pero eso como que suena como ser esclavo de los demás. O sea, ya si no le parece algo a alguien, porque es inmaduro, porque es débil en la fe, yo tengo que cambiarlo. Pues eso sonaría como ser esclavo. O sea, ahora estoy a merced de todo mundo, que no le parezca, que ponga yo pretexto. Pues eso es como estar de esclavo de los demás, diciendo ellos qué les gusta y qué no. Pues ¿qué crees? Sí. A eso se refiere el texto que está diciendo Pablo. Escucha esto, dice, por lo cual, siendo yo libre, me he hecho siervo, me he hecho esclavo de los demás con tal de que vengan a Cristo. Porque yo estoy esperando un galardón más grande. Mis hermanos, esto es un principio bíblico, el hacernos esclavos de los demás. Y yo sé que cuando hablo de esto, muchos les da urticaria y dicen, ¿cómo que esclavo? Pues si a mí el mundo me ha enseñado que yo tengo que ser el más alto, a mí me han enseñado que yo soy un campeón, que yo soy el mejor, que tengo que pelear por lo que yo quiero, que yo piense en mí, que mis hermanos, todo eso es una cultura que va en contra de lo que Dios dice. Por eso todos estos coaching motivacionales que te motivan, tienes que ser el mejor y no importa, tú tienes que llegar a la meta. Pues sí, está muy bonito, muy poético, pero ¿qué crees? No es bíblico. Dios dice todo lo contrario. En una ocasión el Señor Jesús estaba con sus discípulos y Jacobo y Juan discutían. Decían, oye, cuando estemos en la eternidad, ¿quién se va a sentar a la izquierda del Señor y quién a la derecha? Y Juan decía, no, yo a la izquierda. Y Jacob decía, yo a la derecha. Y Pedro que se vaya como por allá. Y estaban discutiendo y dijeron, bueno, ¿por qué no le preguntamos? Y fueron con el Señor Jesús y le dijeron, oye Señor, si no es mucho pedir, ¿verdad? Cuando estés en tu trono, ¿me puedo yo poner a un lado tuyo y que Juan se ponga al otro tuyo? Y mira lo que el Señor Jesús les contesta, versículo 43 al 45 de Mateo capítulo 10. El Señor Jesús les dice, antes de este texto, dicen, en la eternidad no es como el mundo. Eso para el mundo funciona, de ser el primero, ser el mejor, tú eres un campeón. Eso en el mundo funciona. En el reino espiritual es al revés. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en el rescate de muchos. Mira, si tú quieres ser el mayor en la eternidad, que tengas galardones, aquí tienes que ser siervo. Y les dice, así hizo el Hijo del Hombre, por no decirles así hice yo. Yo me hice esclavo de todos ustedes, para que ustedes pudieran ser salvos. Es el principio de la Biblia. Cristo se humilló, mis hermanos, hasta hacerse uno como nosotros. Él siendo glorioso, con toda su majestad y poderío, Él decide renunciar a su gloria, la hace a un lado, y añade a su gloria humanidad. Él se humaniza. Mira lo que Él se está rebajando, mi hermano. Es Dios, el creador de todo. Él se hace como uno de nosotros y se pone abajo de nosotros para podernos dar salvación. A veces este texto nosotros lo tomamos como que pensamos que habla de servir, como yo de ayudar, de servir en alguna área física. Mis hermanos, esto es un tema espiritual. Lo que Jesús está hablando aquí es, yo me humillé, yo me hice esclavo de todos para ponerme en su lugar y que ustedes pudieran ser salvos. O sea, va más allá del servicio físico. A veces nosotros pensamos, yo voy a servir porque Cristo vino a servir. No es esa clase de servicio que habla aquí. Jesús está hablando de someterte a aquel que es débil para ayudarlo a ser salvo. Y eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Y eso es lo mismo que Pablo está haciendo. Dice Pablo, yo me hago siervo. Es como si estuviera a la merced de los otros, de qué opinan y qué dejan de opinar, con tal de que vengan a los pies de Cristo. Soy como un esclavo para ellos. Y creo que es un poco de entender esto. Y Dios es muy sabio y sabe que nos va a costar trabajo.
Entonces Pablo da 3 ilustraciones o 3 ejemplos acerca de cómo yo me sujeto, cómo es que yo sirvo a los demás. Dice Pablo, les voy a explicar esto, cómo funciona. Dice Pablo, por ejemplo, yo me he hecho a los judíos para salvar a los judíos. Versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Esto parece trabalenguas. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice Pablo, mira, ¿cómo se ve yo siendo esclavo de alguien más? Te voy a decir cómo se ve. Yo tengo amigos judíos, dice Pablo. Cuando yo voy a evangelizar, yo me hago como uno de ellos para ganármelos y que me puedan escuchar la predicación del evangelio. ¿Cómo que se hacía como uno de ellos? Mis hermanos, acuérdense que los judíos tenían un montón de leyes, un montón de religión. Y ellos todavía creían, a pesar de que Cristo ya había venido, en la ley ceremonial. ¿Qué es la ley ceremonial? Los sacrificios, las festividades, el lavamiento de manos, todo esto. Los holocaustos, guardar ciertos días, todo esto era una ley ceremonial. Perdón, mis hermanos, la ley ceremonial, ¿por qué ya nosotros no hacemos la ley ceremonial que viene en la Biblia? ¿Por qué ya no la hacemos? ¿Por qué no guardamos el sábado? ¿Por qué nosotros no ofrecemos el holocausto, el becerro? Venimos aquí con la ofrenda del becerro y lo ofrecemos y ahí dice en la Biblia que eso debe de hacer el pueblo de Dios. ¿Por qué no? Porque la ley ceremonial, mis hermanos, lo único que indicaba era que todo eso no era más que algo que estaba apuntando a Cristo. O sea, cuando el judío sacrificaba al becerro, lo que había en la mente del judío era, el becerro no me está salvando, la sangre del becerro no me salva, lo que me va a salvar es el Mesías que ha de venir. Y esto que estoy haciendo de ofrecer el becerro es la figura nada más, es que yo estoy declarando que mi fe está puesta ¿en quién? En Cristo. Mis hermanos, nadie se salva si no es por Cristo. A veces decimos erróneamente, es que en el Antiguo Testamento se salvaban por obras. No hay salvación por obras. Los judíos no se salvaban por cumplir la ley, porque nadie podía cumplir la ley. Y entonces, ¿por qué se salvaron? Porque creían en Jesucristo. Pero Jesucristo todavía no venía. No, porque ellos lo veían a futuro. Toda la Biblia habla de Jesús. La Biblia les decía, crean en Cristo porque ese es el que ha de venir, viene el Salvador, tienen que tener fe en Él porque eso les dará salvación. Y Él va a venir a derramar su sangre, por eso nosotros sacrificamos al Cordero que simboliza para que tú creas lo que va a venir a hacer Cristo posteriormente. Nos cuesta trabajo a nosotros verlo porque nosotros estamos después de la cruz. Pero los judíos eran antes, ellos lo veían como una profecía. Así como nosotros predicamos acerca de la segunda venida de Cristo, ellos predicaban en sus sinagogas, en sus templos, acerca de la primera venida de Cristo. Va a venir el Salvador, tienen que estar atentos. Esa era la predicación. Y la gente creía en Cristo, y el que creía en Cristo se salvaba. No hay salvación fuera de Cristo. Entonces, todas las leyes ceremoniales, lo único que hacía es que apuntaban a la obra de Cristo en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, resucita y nos da salvación, mis hermanos, las leyes ceremoniales ya no tienen sentido. Ya no agregan ningún beneficio espiritual a nuestra vida. ¿Por qué? Porque el propósito por el cual se hacían fue cumplido por Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Mis hermanos, Pablo decía, a mí no me suma guardar el sábado, ni guardarme de ciertos alimentos, ni sacrificar al becerro, porque Cristo ya vino, Cristo ya me salvó. Pero para ganarme a mis hermanos judíos, pues lo voy a hacer. Y ahí andaba Pablo, vamos a llevar el becerrito, ándale. Vamos a lavarnos las manos, vamos a guardar el sábado. ¿Y para qué lo hacía Pablo si él ya creía en Cristo? ¿Para qué lo hacía? Para que los judíos abrieran su corazón y él pudiera predicarles la palabra de Dios. ¿Está claro, mis hermanos? Y de verdad lo tomaban en serio. En una ocasión Pablo llega a una ciudad llamada Derbe, Listra e Iconio, y de ahí era Timoteo, su discípulo.
Y le dice, Timoteo, tú me vas a ayudar a evangelizar toda esta área. Pero en esas ciudades había muchos judíos. Y había un tema con Timoteo. Timoteo era hijo de una madre judía, pero de un padre griego. Y si su papá era griego, él también entonces era griego. Los judíos no escuchaban a los griegos en un tema espiritual. Y Pablo le dijo, Timoteo, nadie te va a escuchar porque eres griego. Tienes que hacerte judío. ¿Qué tengo que hacer, Pablo? Circuncídate. ¿Pero para qué si ya Cristo vino? Porque nos vamos a hacer judíos para evangelizar a los judíos. Y lo mandó a circuncidarse, mis hermanos. Y Timoteo, ¿qué crees que hizo? Se circuncidó. ¿Y esto le sumaba? ¿Esto le agregaba a su vida espiritual a Timoteo? No, nada. ¿Y entonces para qué se circuncidó? Porque quería ganar a los judíos. Porque ahí, en esa obra viene la recompensa. Eso es lo que es hacerlo de buena obra. Pablo renunció a su salario. Timoteo se circuncidó. Pero es la obra, eso es lo que significa llevar el evangelio con una buena obra. O sea, yo estoy haciendo lo posible, lo que en mí dependa, para que las personas crean en Jesucristo. Y mis hermanos, qué difícil es esto. Porque ni siquiera era que si Timoteo se circuncidaba iban a creer. La forma de hacerse judío era la circuncisión. Era decir, yo soy judío ahora. Era algo similar a lo que los cristianos hacemos cuando nos bautizamos. Cuando nos bautizamos, nosotros estamos diciendo, yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo como Salvador. Eso es lo que estoy anunciando. Un judío cuando se circuncidaba decía, ahora yo soy judío, creo en todo lo que creen los judíos y hago todo lo que los judíos hacen y dejo de hacer lo que los judíos no hacen. Pero eso no le sumaba absolutamente nada a Timoteo. Y eso, mis hermanos, no era no que quiere decir que con eso se fueran a convertir. Eso nada más era para que lo escucharan y poderles predicar el evangelio. O sea, ni siquiera era una certeza de que estos hombres fueran a creer. No, mis hermanos, nada más era para que lo pudieran escuchar. Era un buen testimonio para que escucharan la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿cuál es tu testimonio? ¿Qué sacrificas tú en tu vida para que los que están a tu alrededor te abran las puertas para que les prediques la palabra de Dios? A veces nosotros no queremos sacrificar nada. No queremos dar nuestro brazo. ¿Y por qué? ¿Y por qué voy a ceder? ¿Y por qué voy a hablar con esa persona? ¿Y por qué le voy a pedir perdón si ni cristiano es? No, yo con Cristo y con la iglesia y con mi familia del Dios y allá los demás pues que se condenen con dignidad. Mis hermanos, ¿y cuándo cedemos? ¿Cuándo nos circuncidamos? ¿Cuándo renunciamos al salario con tal de que se abran las puertas para que nos escuchen en el evangelio? Al contrario, creo que somos bien duros. Pues ahí se va a condenar. ¿Y luego qué vas a hacer tú? Porque a ti se te ha comisionado esa parte. Luego dice Pablo, me he hecho judío para evangelizar a los judíos, y dice también, me he hecho a los que no tienen ley como si yo no tuviera ley. Versículo 21. A los que están sin ley, o sea, a los que no eran judíos, a los que no creían en Dios, a los gentiles, dice, como si yo no tuviera ley. Y nota esto que está entre paréntesis, en la Reina Valera. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Dice Pablo, ahora yo voy a ir con aquellos que no son judíos. Me hago judío con los judíos para evangelizarlos. Me hago a los que no conocen de Dios como ellos para evangelizarlos. Y este texto a veces lo agarramos de pretexto para decir, Pablo se hacía como ellos para evangelizarlos. Entonces yo me voy a hacer drogadicto para evangelizar al drogadicto. Yo me voy a hacer prostituta para evangelizar a la prostituta. Yo me voy a hacer ladrón para evangelizar al ladrón. Ahí dice que Pablo se hacía lo sin ley. Sí, pero mira lo que dice entre paréntesis. No estando yo sin ley de Dios. O sea, me hago como ellos, pero no soy como ellos. Yo no falto a la ley de Dios. Como si no la tuviera, pero yo sigo bajo la ley de Cristo. O sea, yo no estoy pecando. El mismo Señor Jesús se sentaba con los borrachos, con las prostitutas, pero no andaba de borracho ni de prostituto. ¿Por qué lo hacía? Para ganárselos,
para evangelizarlos. Y eso es difícil, mis hermanos. Tenemos que estar en el mundo, pero no ser del mundo. Dios nos manda a ser sal y luz de este mundo. ¿Y cómo vamos a ser sal y luz del mundo si vivimos en una burbuja de 4 paredes y decimos, yo no convivo con nadie? Y ahí andamos siendo duros, crueles con la gente. ¿Cuándo nos los vamos a ganar? No, es que en esa fiesta no invites a esa persona porque esa persona toma. ¿Y cuándo te lo vas a ganar para Cristo? ¿Tú puedes convivir con esa persona? Claro, sin tú pecar. Pero te estás conviviendo para que pueda abrir la puerta, para que tú lo puedas evangelizar. Mis hermanos, tenemos que tener entendimiento de la Escritura. Porque a veces cerramos nuestro corazón y lo único que estamos haciendo es cerrándonos las puertas para aquel familiar que necesita saber de Cristo, para aquel amigo que necesita conocer el Evangelio. Entonces yo tengo que hacerme como él, pero sin pecado, para poder hablar la palabra de Dios. Hay quien dice como padre, si mis hijos no son cristianos, yo ya no tengo hijos. ¿Y cuándo los vas a evangelizar? Si tú no eres cristiano, hijo mío, entonces ya no eres mi hijo. ¿Y cuándo? Tenemos que ceder, sin pecado, sin hacer lo que ellos hacen, pero con un corazón de apertura para que nos escuchen el Evangelio. Finalmente dice Pablo, me he hecho a los débiles también débil. Y esta palabra débil se traduce como una palabra astenes, que significa una condición de capacidad limitada. O sea, una persona que no tenía tantos estudios, o una persona que se le dificultaba aprender. Dice Pablo, cuando a mí me toca evangelizar gente que no sabe mucho, que le cuesta aprender, voy con esa persona y me hago débil como él. O sea, le hablo A, E, I, O, U. Y si no me entendió, se lo vuelvo a repetir. A, E, I, O, U. Y le tengo paciencia y le vuelvo a explicar y le vuelvo a explicar. Me hago como él porque necesito que él venga a Cristo. ¿Soy claro? Mis hermanos, ¿y cómo somos nosotros? Yo ya le prediqué el Evangelio. Allá él, si no entiende. Ya me voy. Ni siquiera te entendió lo que le predicaste. ¿Cuándo te vas a hacer débil para estar con él, para tener paciencia, para estarle enseñando una y otra y otra y otra vez? Yo ya le dije, yo ya cumplí. Hazte débil para que él pueda conocer la palabra de Dios. Mis hermanos, así se ve una persona que se hace siervo de los demás. Así se ve una persona que se hace esclavo a los demás. Eso es llevar el Evangelio de buena voluntad. Muy claras los ejemplos que da Pablo. Finalmente, Pablo, después de decirnos que el premio no es por llevar el Evangelio, sino cómo lo haces, el galardón. Y para llevarlo de buena gana tienes que sujetarte, tienes que renunciar a ciertas cosas de tu vida, con tal de que otra persona venga a los pies de Cristo, con tal de que se te abran las puertas para poderles predicar el Evangelio. Finalmente, mis hermanos, Pablo nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos y tener dominio propio. Ahí viene la recompensa. Cuando nos negamos a nosotros mismos y tenemos dominio propio. Dice el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo por otros, yo mismo venga a ser eliminado. Los corintios, mis hermanos, conocían muy bien el tema del atletismo. Había unas olimpiadas que se hacían en Corintios, que eran los Juegos Ítmicos. Eran como lo que nosotros conocemos como los Juegos Olímpicos. Eso se hacía en la tierra de Corinto. Carreras, boxeo, obstáculos, había competencias. Entonces, cuando Pablo da una figura del atletismo, dice aquí Pablo, mira, es que el correr cristiano es como si estuvieras haciendo una competencia. Versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, empieza esta comparativa con ejemplos de una competencia olímpica, todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Los atletas se preparaban durante meses para correr una carrera. Daban lo mejor de sí para correr esa carrera, pero solamente uno podía ganar la carrera. Mis hermanos, en la carrera cristiana, si tú te preparas, todos pueden ganar la carrera, porque no corremos uno contra otro, no es saber quién gana. Dios nos pone en un carril individual, con obstáculos diferentes a cada uno, y dice, ese es tu camino. Y si lo corres bien y llegas a la meta, habrás ganado el premio. Ahora, nota el mensaje de Pablo, dice, corre de tal manera que la obtengas. Corre de tal manera que lo puedas obtener. A muchos de la iglesia de Corintio, mis hermanos, preferían no ceder sus derechos. Decían, ¿y yo por qué voy a ceder? Yo no quiero ceder en mi libertad cristiana. Eso es correr mal la carrera. Una que corría bien la carrera era como Pablo: si voy con los judíos, me hago judío; si voy con los sin ley, me hago sin ley; si voy con los débiles, me hago débil. O sea, yo cedo. Yo estoy trabajando para que otro conozca a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo: corre de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Otra vez otro ejemplo del atletismo. Los atletas, mis hermanos, se abstienen de cosas. ¿Un deportista de qué se abstiene? ¿Cuántos son deportistas aquí? Corredores, futbolistas, boxeadores, yoga, zumba, aunque sea, aeróbics. Nada, mis hermanos. Correr, aunque sea las cortinas de la sala, algo, nada. Levantamiento de taza de café, comedores de pan. Amén, por allá dicen. Gloria a Dios por los... Mis hermanos, un atleta, alguien que está preparando para una competencia, se abstiene de cosas. Un deportista no va a fiestas, no se desvela, cuida qué comer, cuida sus reuniones, no toma drogas, no ingiere alcohol, cuida las malas compañías. Y esto lo hace, todo este sacrificio lo hace para ganar una medalla y fama. O sea, tanto sacrificio para que le cuelguen una medalla y digan, tú eres el mejor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ellos corren para que les den una corona de flores y les digan que son los mejores. Eso se va a acabar. O sea, un día se van a olvidar de nadie se va a acordar que ellos ganaron. La corona de flores que les dieron se va a marchitar. Y para eso se sacrifican tanto. Y luego Pablo dice, y tú, que Dios te está prometiendo una corona eterna, incorruptible, para tu eternidad, no te puedes abstener de cosas para ganar a otra persona para Cristo. De verdad, no podemos, se sacrifica más aquel que va a ganar cosas incorruptibles que aquel que va a ganar un galardón eterno. Dice Pablo, esto no es posible. Versículo 26. Así que yo de esta manera corro. Dice Pablo, yo no sé ustedes, pero yo voy a correr de esa manera, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Pablo dice, pero yo tengo mi meta fija. Pablo dice, yo no juego a evangelizar a nadie. Yo de verdad yo no doy golpes al aire. Cuando están peleando los boxeadores, hay unos que le pegan al aire, ¿verdad? Que son bien malos y no le atinan al otro y puros golpes al aire. Dice Pablo, yo no, yo le pego a darle. Yo no corro por participar la carrera. Si yo me meto a la carrera, yo no corro por participar, yo corro porque la voy a ganar. A mí me gusta correr, mis hermanos, y luego me gusta inscribirme en las carreras, porque me motivo a levantarme temprano para correr. Si no tengo competencia, me gana la flojera y no me levanto a correr. Pero cuando ya se viene la carrera, digo, tengo que levantarme a entrenar porque si no voy a vomitarme a mitad de la carrera. Y eso me motiva a hacer ejercicio. Mis hermanos, yo nunca me preparo con el fin de ganar la carrera. ¿Sabes cuál es mi meta? Terminarla de perdido.
Digo, ya con que no me desmaya a la mitad. Si tú conoces a alguien que corra maratones, yo no conozco a nadie, y es más, yo creo que de todos los que corren un maratón, quizá el 5, el 3% se prepare para ganar la carrera. Y son los de Etiopía, esos morenitos que corren como si fueran el rayo flash. Mis hermanos, todo el otro 97% nos preparamos para no vomitarnos en el camino, para no desmayarnos en el camino. O sea, decimos, mi propósito es terminar la carrera. O sea, con que la termine, está bien. Ya si le puedo bajar el tiempo, pues bueno, es ventaja, pero con que la acabe. Aunque sea caminando, dicen unos, arrastrándome, pero acabarla. Mis hermanos, esa es la carrera cristiana. No se trata de llegar en primer lugar, se trata de terminar la carrera con estas buenas obras. Y Pablo está diciendo aquí, yo tengo mi objetivo claro. Yo cuando corro, corro por el primer lugar. Yo cuando peleo, peleo con el objetivo fijo. Yo no juego a evangelizar. Mis hermanos, a veces nosotros jugamos a servirle a Dios. Yo quiero servir en esto, yo quiero servir en lo otro, yo quiero ir a misiones, yo quiero... ¿Y lo estás haciendo con todo lo que conlleva? ¿Estás dejando de lado todo aquello que necesitas dejar en tu vida para que Dios te use como un instrumento para alcanzar a quien no le conoce? ¿O seguimos viviendo una vida con un montón de cosas en nuestra carne, que agradan a nuestra carne, y aún así queremos que Dios nos use? Pues no te va a usar Dios. Y Pablo es lo que está diciendo, despójate, despójate. Ni siquiera está hablando Pablo de ser cristiano, no, Pablo da por sentado que eres cristiano y no vives en pecado. Pablo está diciendo, bueno, ahora despójate por dejar todo aquello que te estorba para que Dios pueda usarte como un instrumento de su gracia. ¿Cuántos nos preparamos? ¿Qué estamos haciendo? Porque el servir a Dios nada más así, mis hermanos, eso es jugar, eso es dar golpes al aire. Finalmente Pablo termina con este texto, versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice en una manera de figura, con lo que más peleo de abstenerme es contra mí mismo, contra mis deseos de la carne. Un atleta, mis hermanos, sujeta la carne. La carne le va a decir, no te levantes temprano a hacer ejercicio, y el atleta le dice, levántate. La carne le va a decir, come unas conchas y una cocota. Y el atleta le va a decir, comes verduras y tomas agua. La carne le va a decir, desvélate. ¿Qué haces acostado tan temprano? Ve a hacer cosas. Y el atleta le va a decir, ve a acostarte temprano. Eso es disciplinar la carne. Pablo lo que está diciendo aquí es, mi mayor lucha es contra mi carne. Yo quiero hacer algo y mi carne me dice, no, goza la vida. Y dice Pablo, pero como yo no juego, hasta golpeo mi carne con tal de hacer lo que Dios quiere que haga. O sea, yo someto a mi carne, no mi carne a mí. No mi carne tiene deseos, pero yo le digo a mi carne qué hacer. Entonces usa esta figura de decir, yo hasta la golpeo a la carne si es necesario, pero la carne no va a hacer lo que ella quiere, va a hacer lo que yo quiero, lo que el Espíritu desea. Hasta la golpeo si es necesario. Tenía esa lucha el apóstol Pablo, no como nosotros que estamos bien sujetos al Espíritu y no luchamos con la carne. ¿Y por qué? ¿Qué era lo que motivaba a Pablo? Dice, no sea que yo siendo ejemplo, que yo compartiendo esto que les estoy compartiendo, siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nota que este texto no habla de la salvación. A veces dice la gente, mira, está diciendo Pablo que él puede perder su salvación. No, ve el contexto que está hablando Pablo acerca de un galardón. Por eso es tan importante predicar el texto en su contexto. Porque si yo nada más agarro este versículo, puedo decir, Pablo está diciendo que tiene que esforzarse por su salvación. No, mis hermanos, Pablo era salvo. Pablo está hablando de un galardón para los que son salvos. Y Pablo dice aquí, no sea que yo diciéndoles a todos ustedes cómo se debe de ganar el galardón,
yo no sujete a mi carne, yo no me abstenga de nada, yo no me sacrifique, yo no me ponga como siervo de los demás y sea yo quien pierda mi galardón. No, prefiero golpear mi cuerpo primero, sacrificar mi carne, que lucho con ellas antes de perder el galardón que Dios tiene para mi vida. Mis hermanos, una enseñanza que nos motiva a esforzarnos a servir a Dios. No pierdas tu tiempo en las cosas de este mundo, en los premios que se corrompen, que vamos a morir o si no nos vamos a llevar nada, que además dice la Biblia que va a ser quemado todo. Y ahí estamos invirtiendo alma, fuerza y corazón en las cosas de este mundo. Dedícate a servir a Dios. Claro, primero es Dios, tu familia, no la descuides. Y luego el servicio a Dios. Porque hay quien no tienen esa prioridad y por andar sirviendo a Dios descuidan su familia. No funciona así. Pero si tú tienes en orden tu casa, si tú tienes tu orden comunión con Dios, ponte a servir a Dios. Gana los galardones que Dios ha prometido para tu vida. Esforcémonos, mis hermanos, por las cosas que son eternas. Y la pregunta para ti es, hermano, ¿tú ya tienes tu galardón ganado? ¿Sí sacrificas todos los días lo que tienes que sacrificar? ¿Dejas lo que tienes que dejar para ganarte a alguien más para Cristo? ¿Renuncias a lo que tienes que renunciar para que un alma pueda venir a los pies de Cristo? Mis hermanos, nosotros vivimos en una cultura donde ni siquiera necesitamos renunciar a gran cosa. O sea, no es como en el Medio Oriente que tenemos que hacer cosas como comer de lo sacrificado, como guardar ciertos días. No, nuestra cultura mexicana es todo se vale. O sea, eso no es como que frenemos. Pero mis hermanos, ¿cuántas veces frenamos a que alguien venga a los pies de Cristo por nuestro mal testimonio? Por nuestro pecado que no queremos dejar. Porque en la iglesia, cristianos, y en el trabajo, mira, te voy a dar un consejo. Si tú vives en pecado, mejor ni digas que eres cristiano. ¿Por qué? Nunca se van a abrir las puertas. Esa persona que es inconversa, que está trabajando a un lado tuyo, va a decir, no, pues, este es peor que yo. Yo creo que el cristianismo es malo, porque este es más malo que yo. Si en tu escuela no vives el cristianismo, mejor ni digas que eres cristiano. Y menos digas que vienes al Shaddai. Sigue viniendo. No te estamos corriendo, pero no lo andes publicando. Qué vergüenza, mis hermanos. Y tengo una suerte, que no es suerte, es revelación de Dios. Que resulta que cuando me encuentro por ahí gente, yo conozco a fulano, se congrega, ¿a poco él va a la iglesia? Sí, pues mira, y me sacan la lista. Y yo no, pero no va mucho. Creo ni cristiano es. No, apenas, ya tengo mucho que no lo veo. Una vez andábamos evangelizando, mis hermanos, en una colonia. Y un vecino de ahí resulta que venía a la iglesia. Mis hermanos, los vecinos fueron a acusarlo. No, pues si ese es el cristiano, ¿cómo nos invitan a ese evento? Dije, no, pero ahorita lo mandamos para afuera para que no esté. Mis hermanos, cerramos las puertas del evangelio por nuestro mal testimonio. Ya no digas ni que te estás ganando la corona, mi hermano, eso es pecado. Ten cuidado, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está tu esfuerzo para ganar el premio que Dios tiene preparado para tu vida? Y si tú estás en esta mañana sin Cristo en tu corazón y dices, yo ni galardón ni testimonio, yo ni cristiano soy, la pregunta es, si hoy viene Cristo o si hoy mueres, ¿a dónde va tu alma? ¿Va a la presencia de Dios o no sabes? Porque si no sabes, mi hermano, necesitas arrepentirte. Necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe y decirle, Señor, perdóname por mis pecados. Te entrego mi vida, pongo mi vida en tus manos. Recíbeme como tu hijo, quiero conocerte. Que venga tu Espíritu Santo a mi vida. Porque de otra manera, querido, vas a una condenación eterna. Tienes que entregarle tu vida a Cristo. Es el único camino al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ven a Cristo, ven a Cristo. Ponte de pie, iglesia, vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús,
Te damos gracias por tu palabra, Señor. Mi Dios, ayúdanos a correr bien la carrera, Padre. Que si somos hijos tuyos nos enfoquemos en lo que es real, en lo que es eterno, Dios. Que no andemos perdiendo el tiempo, Señor, jugando a evangelizar, jugando a ser cristianos, Padre, y estemos lejos, Señor, de eso. Mi Dios, lejos estemos, Señor, de que un día nos digas a nosotros, como a estos líderes que sirvieron en tu iglesia, y que un día les dirás, nunca os conocí. Líbrenos, Señor, de engañarnos a nosotros mismos creyendo que somos sus hijos, que no lo fuésemos, que su gracia esté con nosotros para poder arrepentirnos. Padre, si hoy está alguien aquí que aún no ha entregado su vida, ruego que su Santo Espíritu obre, Señor. Quiero usar la palabra que he escuchado hoy para hablar a su corazón y que esa persona pueda venir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo para entregarle su vida a Dios. Padre, y si somos hijos tuyos, ayúdanos, Señor, a ser instrumentos tuyos, aunque tengamos que ponernos como siervos de los que nos rodean, con tal, mi Dios, como dice Pablo, que las almas vengan a los pies de Cristo. Que esta iglesia, Señor, pueda ser ese bote salvavidas, Señor, que lleva, Señor, a los pies de Cristo aquel que ha de ser salvo, Señor. Que guardemos nuestro testimonio, Señor. Que podamos tener esto en mente, Padre, que tú usas esas cosas para abrir puertas, nuestro buen testimonio para abrir las puertas para poder compartir el Evangelio. Dios, que tengamos ese amor y compasión porque aquel que aún no te conoce, para predicarle la palabra, para preocuparnos por su alma, por estar orando por él, por ese familiar, por ese hijo inconverso, por ese amigo, por ese compañero de trabajo, por ese vecino. Padre, pon esa carga en nosotros como iglesia y úsanos como instrumento de tu gracia para llevar tu glorioso evangelio. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia.